Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vengo a proponeros 3 propósitos para este año 2023 para que vuestro negocio sea más rentable, para que vuestro negocio sea más eficiente, para que tengáis más rentabilidad en el negocio, para que tengáis más dinerito en el bolsillo, en lugar de tenerlo por ahí por donde se pierde en algún agujerillo de rentabilidad que seguramente podáis tener o no, pero que no lo sabéis porque no lo tenéis bien controlado. Pero antes quería daros las gracias por el apoyo que está teniendo, como siempre, el canal, felicitaros el año nuevo, feliz año 2023, vamos a por él. Y tercero, quería deciros que, como sabéis, vamos a empezar un curso de formación que va a durar 3 meses y que va a ser una especie de máster o de título propio de gestión económica de restaurantes, que durante esos 3 meses vamos a enseñaros cómo gestionar un restaurante. No solo eso, sino que además os vamos a dar todas las herramientas para hacerlo y después de los 3 meses van a estar personalizadas para vuestro negocio. Cada uno va a tener el Excel personalizado como lo quiera tener, con las mejoras o con las retirando cosas que no interesen o poniendo otras que no estén. Y además funcionando, porque lo vamos a dejar todo funcionando, ya sean los escandallos, la ingeniería de menú, los turnos, el cuadre de caja, el almacén, el control de facturas a proveedores, los turnos en el restaurante, el inventario, o la ingeniería de menú, que creo que ya he dicho, o los escandallos, como ya os he dicho. Es decir, todo absolutamente personalizado para vosotros y funcionando, y por supuesto la gestión económica completa del restaurante para conocer dónde están esas desviaciones, ¿vale? Ese curso de formación lo vamos a... que ya hicimos el sorteo, por cierto, si no lo habéis visto, está en el último vídeo del año, yo creo, veintitantos, y ese curso de formación va a empezar en 2 semanas, es decir, hoy es domingo 8 de enero, ¿puede ser? Mañana es 9 y 7, 16 y 7, 23. En la semana del 23 empezaremos a hacerlo. Íbamos a empezar en la del 16, 17, pero como se nos han quedado algunas plazas libres, lo vamos a hacer en la del 20, el 23, para ver si alguno de vosotros de última hora se quiere terminar de apuntar. ¿Vale? Muy bien, no me enrollo más con eso. Si queréis saber más sobre el curso, me mandáis un correo electrónico a formacion@verasconsultores.com o a dirección@verasconsultores.com y o bien mi equipo o bien yo os contestamos diciendo, bueno, qué es lo que vamos a dar en el curso, os pasamos toda la formación. De todos modos, ya hay vídeos en el que hemos hablado de ello. Simplemente quería deciros que empezamos esta semana que entra no, la siguiente tampoco, en la siguiente empezaremos durante 3 meses. ¿Bien? No me enrollo más y vamos a lo que íbamos. Propósitos para este año nuevo 2023 para vuestro negocio. ¿Estás listo? Vamos al lío. Como os decía, vamos a poner 3 tipos de propósitos que os propongo. Evidentemente no tenéis que hacer los 3, evidentemente no tenéis por qué hacer ninguno, pero yo es lo que os propongo para tener más controlado vuestro negocio en 3 niveles: básico, medio y avanzado. ¿Bien? ¿Cuál sería el nivel básico para proponernos este año hacer en nuestro negocio, nuestro restaurante, para mejorar nuestra rentabilidad o estar seguros de que somos lo suficientemente rentables? El básico de todos los básicos es tener una cuenta de explotación. ¡Ay, Diego, por Dios, ya empezamos con la cuenta de explotación, que eso es muy difícil! No. Tener controlados todos los ingresos y todos los gastos. Lo que quiero realmente, en la forma más básica del mundo, es la cuenta de la vieja. Mis ingresos de cada día y al lado los gastos que tengo cada día, los que voy a tener de personal, lo que pago al personal, todo. De tal manera que al final del mes tengamos la diferencia entre ingresos y gastos. Sepamos en qué nos hemos gastado cada céntimo de euro que sale de la caja de nuestro negocio o del banco de nuestro negocio y saber dónde está esa pérdida de rentabilidad. Si queréis saber exactamente dónde está esa pérdida de rentabilidad, vais a tener que tener todos los ingresos, igual que decía antes, y los gastos separados por grupos de gasto, de tal manera que sepamos dónde se está yendo nuestro dinero. Y esto es lo más básico: ingresos, gastos y esos grupos de gasto divididos en 4 grupos de gasto: el coste de personal, el coste de alimentación y bebidas, el coste de varios y el coste de suministros. Ingresos menos gastos dividido en estos 4 grupos de gasto me va a dar una rentabilidad, y esa rentabilidad es la que yo tengo, y tengo que saber si en alguno de esos grupos de gasto estoy teniendo alguna pérdida de rentabilidad, están por encima esos gastos de lo que deberían de estar, y entonces corregirlo. Sí, evidentemente la forma más sencilla de hacer esto es en Excel. Evidentemente ya sabéis que nosotros tenemos un curso para hacer ese Excel. Pero si no queréis hacerlo en Excel, también tenéis este vídeo en el que el canal os enseñábamos cómo hacerlo
con una libreta. Es verdad que yo lo apuntaba en un iPad porque yo no tengo libretas. ¿Por qué no me gustan los papeles? Porque los suelo perder. Pero es lo mismo que podríais hacer en una libreta, anotar todos los ingresos, anotar todos los gastos por grupos de gasto e ir totalizando cada semana para saber dónde tengo esas pérdidas de rentabilidad. Y eso sería el básico de los básicos, mi cuenta de explotación con todos mis ingresos, todos mis gastos, todos mis grupos de gasto y mi rentabilidad y saber dónde estoy perdiendo rentabilidad. Repito, más fácil en Excel o más rápido en Excel para que piense el ordenador, un poco más complicado, pero más sencillo para aquellos que el ordenador os da un poco de miedo, en una libreta con el vídeo que os comentaba antes. Y ese sería el propósito más básico. Eso sería algo que tendríais que tener todos ya. Y si no lo tenéis, proponeros solamente al menos, si no tenéis tiempo, si no puedo, es que Diego, es que no tengo tiempo, es que es imposible, es que no sé qué. Si no tienes tiempo de nada, llámame y te lo hago yo. Todas las semanas te doy un informe y no te va a costar mucho más de 250, 300 euros al mes. 250 casi con toda seguridad, dependiendo si tienes mucha facturación y son muchas facturas las que las chicas de administración tienen que meter a mano, pues peor. Más tiempo, más dinero, pero entre 200 y 300 euros es lo que te va a costar al mes saber si tu negocio está perdiendo dinero o no. Y además tener una mejora porque nosotros te decimos dónde estás perdiendo la rentabilidad y qué tienes que hacer para mejorarla. Si no quieres, no puedes hacer eso, quieres aprender a hacerlo tú, que me parece mucho mejor todavía, fenomenal, entonces anotando todos los ingresos y todos los gastos, proponte eso nada más, solo eso este año. ¿Vale? Pero hazlo. Sé concienzudo, hazlo todas las semanas, cada día. Hazlo por días. Como lo dejes una semana, como lo dejes 2 semanas, como lo dejes un mes, las facturas van a ir creciendo, creciendo, creciendo encima de la mesa y te aseguro que nunca vas a ver el momento para sentarte y ponerte a hacerlo. ¿Vale? Si no, repito, contacta con nosotros que te lo hacemos. Propósito básico. Vamos al propósito intermedio. Escandallos. Necesitas tener los costes de tus platos controlados. Necesitas saber cuánto te cuesta cada uno de tus platos que le pones al cliente encima de la mesa. Y necesitas saber cuál es el margen entre el coste de la materia prima y el precio al que la vendes de promedio en tu carta, ¿vale? Sé que parece muy difícil hacer un escandallo, pero vamos a resumir cómo hacerlo de una manera muy sencilla. Evidentemente el escandallo es muchísimo mejor hacerlo en una hoja de Excel, porque al final tú estás metiendo tu escandallo, te da automáticamente los costes que tiene, te da automáticamente, como estáis viendo, el precio que tiene, el precio al que le tendrías que vender, el margen que estamos teniendo, pero no solo eso, sino que además, si me modifican el precio del filete o de la carne del filete con patatas, del plato con filete con patatas que estoy escandallando, en el momento que yo pongo el precio nuevo del filete, todos aquellos escandallos que lleven ese producto, en ese caso este filete, se van a modificar y se van a actualizar, con lo cual, una vez que tengo los escandallos hechos, actualizando cada uno de los precios de los ingredientes una vez cada mes, por ejemplo, una vez cada 2 semanas, cada semana, cada día, me da igual, como tú quieras, en cada pedido, al final vas a tener siempre los escandallos actualizados, con lo cual siempre puedes tener un resumen de tu carta en el que veas cuál es el promedio de la carta. Y ya os he dicho muchas veces que el promedio de los escandallos de solo comida debe de estar entre el 22 y el 28% del ingreso que conseguimos con esos platos, del ingreso medio, ticket medio que conseguimos con esos platos, ¿vale? Es decir, que el coste esté entre un 22 y un 28% como mucho. Un 28 para arriba de promedio ya está alto. Diego, ¿eso significa que no puedo tener ningún plato por encima de un 30%, de un 28% de coste? No, porque vas a tener algunos que tienen una materia prima alta que van a estar por encima, pero vas a tener también muchos que van a estar por debajo. Por eso te digo que el promedio debe de estar entre ese 22 y ese 28% solo de la comida. Si no quieres hacerlo en el ordenador, porque te da cosa, porque no sabes cómo hacer el Excel, porque no quieres hacer el curso de formación que nosotros tenemos para conseguir el escandallo, no hay ningún problema. Hazlo a mano. ¿Qué es lo que vas a tener que apuntar? Vas a tener que apuntar el precio del kilo de ese producto, vas a tener que saber sacar la merma y vas a poner cuántos gramos lleva ese producto. Por ejemplo, si estás haciendo un filete con patatas y un kilo de patatas vale 90 céntimos, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Imaginaros que un kilo de patatas son 90 céntimos y yo voy a poner 100 gramos de patatas, pues en lugar de 90 céntimos son 0,09. Ya, Diego, pero es que tiene un 10% de merma al pelarlas. Bueno, pues entonces en lugar de 90 céntimos valen 1 euro.
más o menos, estoy haciéndolo redondeado. Vale, pues en lugar de costar 9 céntimos los 100 gramos de patatas del plato, van a costar 10 céntimos. Muy bien, y ahora, ¿cuánto cuesta el kilo del filete? Pues el kilo del filete cuesta 10 euros, perfecto. ¿Cuánto vamos a poner de filete? Pues vamos a poner 250 gramos. Pues si el filete, el kilo cuesta 10 euros, 250 gramos son 2,5 euros, más el euro de las patatas, 3,5 euros, más el aceite de las patatas. No, no mires hacia tu iPad, no mires hacia tu teléfono, no mires nada, no ha pasado nada. Tu teléfono funciona perfectamente. El único problema es que, bueno, pues parece ser que el audio ha decidido dejar de grabarse justo en ese momento en el que te estaba hablando de los escandallos como segundo propósito del año, ¿vale? Entonces voy a seguir en off o voy a seguir con lo que dije, han quedado como unos 5 minutos sin grabar de vídeo y los voy a continuar desde la pantalla del ordenador. Lo siento muchísimo, no entiendo qué es lo que ha ocurrido. Ahí tienes a Diego hablando solo sin decir nada o sin, o sin que se me escuche, al Diego del pasado, ¿vale? Entonces, en este momento te estaba hablando de los escandallos y me estaba poniéndote como ejemplo del segundo propósito que deberíamos de hacer, que es el propósito intermedio, y estaba poniéndote como ejemplo los escandallos, ¿vale? O te estaba poniendo como ejemplo un escandallo de un filete y te estaba diciendo que era mucho mejor hacerlo en el ordenador. Yo te voy a ir enseñando que ya lo has visto otras veces, cómo lo hacemos en el ordenador. Voy a hacer ese mismo escandallo. Vamos a ver, un segundito. Que lo tienes aquí en esta pantalla, ¿vale? Voy a quitar el precio. Este es el escandallo, como sabes que tenemos. Esto está dando un error porque no tiene precio ni tiene coste, no os preocupéis. Entonces, básicamente lo que os decía, al final en el papel vais a tener que hacer lo mismo que si lo hiciésemos en los escandallos, ¿vale? Entonces, al final, de lo que se trata básicamente en un escandallo es de coger lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pues el filete de pollo empanado, por ejemplo, que vale a 4,25 el kilo, y tendrás que poner qué cantidades de gramos, esto lo vamos a cambiar a gramos, y tendrás que poner qué cantidad de gramos va a llevar el filete. Imagínate que es un filete de 250 gramos, por ejemplo, ¿vale? Estamos poniendo aquí 250 gramos, correcto. Entonces nos dice que tiene un coste de 1 euro. Además, tendremos que ponerle las patatas. Repito que si lo hiciésemos en un papel sería exactamente igual. Patatas, vamos a buscar las patatas. Tendríamos que saber cuál es el coste de nuestro kilo de patata. Esta bolsa de 3 kilos, por ejemplo, que es 0,98, y además aquí estableceríamos un 10% de merma, con lo cual el precio sería 1,09. En vuestro caso tendríais que calcular cuánto es la merma y cuánto sería el coste real de ese precio incluyendo la merma. Y le vamos a poner pues 100 gramos de patatas, que son 0,11 céntimos, ¿vale? Y con eso ya estaría el escandallo, a falta de poner, pues por ejemplo, el aceite de oliva a 4,80 el litro, y le vamos a poner, yo qué sé, 60 gramos para hacer el filete, porque lo otro, lo de las patatas fritas, pues es la freidora y tendríamos que analizar cuántas veces puedo freír patatas para un plato antes de que el aceite se me ionice, se queme y tenga que cambiarlo, ¿vale? Imaginaros que pensamos que para hacer el filete son 60 gramos de aceite, no soy cocinero, no sé si eso es así o no, de tal manera que nos va a dar un total de coste. Y lo que nosotros vamos a hacer, bueno, aquí en nuestro caso es un precio recomendado. Si lo estuvieras haciendo en un papel, pues tú tendrías que ver a qué precio quieres venderlo, ¿no? Imaginaros que vamos a venderlo a 9,50 euros. Nos dice que tiene un coste de un 16,90, se pone en verde porque está por debajo del 28, entre el 22 y el 28%. Nos dice que estamos multiplicando 5,92 el coste para hallar el precio y que cada vez que vendemos el plato tenemos un margen de beneficio de 7,18 euros. Si lo hicieseis directamente lo diré, con el papel, pues estaríamos hablando de que tendríais que calcular todo esto o simplemente saber que este porcentaje es correcto y ya está. Y con eso calcular todos vuestros platos de vuestra carta y tener como segundo propósito tener el escandallo hecho para tener clara si hay alguna pérdida de rentabilidad o si soy lo suficientemente rentable a la hora de vender los platos. Y luego os decía que como
tercer propósito, os decía en el vídeo, en el que aparezco hablando, sigo hablando sin tener audio, os decía que el tercer propósito avanzado para este año tendría que ser hacer la ingeniería de menú del negocio, de los platos del restaurante. Evidentemente, hacer la ingeniería de menú fuera de lo que es Excel es un poco más complicado. Os recuerdo que la ingeniería de menú lo que hace es que relaciona la popularidad de nuestros platos. Os voy a enseñar un gráfico, un segundo. Es este de aquí. Aquí está el gráfico. Entonces relaciona la popularidad de nuestros platos con una media de popularidad y el beneficio que tienen nuestros platos. De tal manera que aquellos que están por encima de la popularidad y por encima del margen son platos estrella. Aquellos que están en esta zona serían platos vaca, que se venden mucho pero tienen menos rentabilidad que en la media. Aquellos que tienen más rentabilidad que la media, pero se venden pocos, serían los platos incógnita, y aquellos platos que ni tienen rentabilidad ni se venden serían los platos perro. Al final, de lo que se trata, ya sabéis que nosotros tenemos un curso de formación también para hacer este Excel de escandallos. De lo que se trata es de saber la cantidad de veces que vende esos platos, si el ratio de venta está por encima o por debajo del promedio, su precio de venta, y a partir de ahí el coste que tiene, el porcentaje de coste que tiene el plato a través de los escandallos, o el porcentaje de beneficio que tiene, que es lo mismo, pero al revés. Es decir, si tengo un 29% de coste, tengo un 70% de beneficio, y eso nos va a indicar si el ratio de coste es alto o bajo, y nos va a indicar qué tipo de plato es el que estamos analizando, y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los platos. Y además tendremos que analizar que tengamos o cumplamos las leyes de Omnes, que la amplitud de gama sea la correcta, que la dispersión de precios esté dentro de los rangos correctos, o que la demanda de precio sea correcta al precio que nosotros ofertamos con respecto al que nosotros solicitamos. Y esta sería digamos que hacer este gráfico. Ya no os digo hacer este Excel, que ya sabéis que lo podéis hacer, pero hacer este gráfico sea el método avanzado o el propósito avanzado de este año, para saber si además todos mis platos son lo suficientemente rentables, o si puedo mejorar la rentabilidad de alguno de los platos de mi carta para hacer mi carta mucho más rentable. Con lo cual, en los tres objetivos que nos proponíamos, primero teníamos el objetivo básico de conocer mis ingresos y mis gastos y mi rentabilidad para saber si soy lo suficientemente rentable o si tengo pérdidas de rentabilidad. Una vez que eso lo tengo hecho, el objetivo o propósito intermedio es tener los escandallos hechos para saber que mi carta tiene la rentabilidad de comida, y la carta de bebida, ojo, tiene la rentabilidad que tiene que tener, con lo cual también hay que escandallar la bebida. Nosotros también tenemos un Excel para escandallar la bebida, de tal manera que nos permite vender las botellas completas por copas, o incluso hacer combinados de cubatas sin ningún problema, con todos los costes, y saber cuánto beneficio le sacamos a cada botella con cada cubata que hacemos, en función del variador que tenga, si es ginebra con limón o si es con tónica, por ejemplo, ¿no? Y luego, y por último, el más avanzado sería, una vez que ya tengo controlados mis ingresos y mis gastos y mi rentabilidad, tengo controlado que los platos, la rentabilidad media es la correcta de mi carta, después tengo que analizar la rentabilidad de cada uno de mis platos en función de la ingeniería de menú, para saber cuántos puedo hacer más rentables o cuántos tendrían que desaparecer de mi carta. Y ese sería, digamos que el propósito más avanzado, ¿vale? Como sabéis, nosotros podemos ayudaros a hacer cada una de las tres cosas, las tres, una o la siguiente. Aquella que veáis que vosotros no podéis llegar, no tenéis más que contactarnos y nosotros os echamos una mano. Y nada más. Simplemente deciros que, bueno, que lamento muchísimo lo que ha pasado con el audio, que me despido viendo aquí a Diego todavía, a Diego del pasado, hablando sin audio y tal, que muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal, y que tengáis cuidado de ahí fuera, que está la cosa más o menos regular, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.